tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ya ir terminando el vistazo que estamos dando sobre las lamentaciones de Jeremías. Estas lamentaciones que realmente son reflexiones, es este sentimiento profundo, fuerte que tiene Jeremías y que es por el dolor que ve, por la pena que siente del pecado del pueblo, por la tristeza, por la nostalgia al ver lo que eran antes como pueblo y dónde están ahora, que están llevados al cautiverio y que quedan unos pocos ahí en Jerusalén, y la destrucción que veía él. La verdad que un poquito la describimos en la última charla, en el último encuentro que tuvimos. Pero hoy quiero con vos poder leer el capítulo 3 de Lamentaciones. Un capítulo donde hay un cambio en la mirada de Jeremías. Por lo tanto, te invito a que pares ahora el video, leas Jeremías capítulo 3, por lo menos hasta el versículo 45. Y luego seguimos, ¿te parece? Lee entonces Lamentaciones capítulo 3, del 1 al 45, y luego seguimos con el video. ¿Ya leíste? ¿Viste qué interesante? ¿Viste cómo es un capítulo especial? Me gusta mucho este capítulo de Lamentaciones. Es uno de mis capítulos preferidos, te puedo decir, si tengo que elegir alguno del Antiguo Testamento, hay muchos, ¿no es cierto? Pero este es uno de los que me gusta, porque hay un giro interesante y algo para aprender de parte de Dios en este capítulo, donde Jeremías reflexiona de esta bondad incesante de Dios hacia su pueblo, reflexiona de la compasión de Dios que no falla a pesar de, y de la fidelidad, esta fidelidad infinita, eterna de Dios. Pero quiero empezar a desmenuzar este capítulo juntos. Y fíjate que empieza el capítulo y Jeremías dice en el versículo 1: yo soy el que ha experimentado el sufrimiento bajo los golpes de la furia del Señor. Él se pone en primera persona, ¿no es cierto? Él sufrió, es verdad, acordate de lo que le hicieron, el desprecio que lo tiraron a ese pozo, pero él es como que él se siente que todo lo que la aflicción del pueblo la está sufriendo él. ¿Sí? A tal punto que si vos te fijás en los versículos que siguen, la descripción que hace de tenerlo a Dios como adversario, podemos decir, porque lo compara al oso que está acechando, al león que está en un ataque de sorpresa, al arquero que está con el arco tensado y dirigiéndose hacia el objetivo, a ese burlador que tiene esa canción burlesca contra el pueblo, al juez que tiene esa copa de juicio y de ajenjo hacia aquellos que está condenando, hacia esa persona que parece media bruta, como que quiere romper los dientes. Es decir, lo ve a Dios como ese adversario. ¿Qué descripción que hace? Por eso es que teniendo a Dios como adversario, Jeremías es como que pierde las fuerzas, ¿no es cierto? Como dice ahí más adelante en el versículo 18, que dice: hasta he llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. ¡Qué tremendo! Claro, es que si lo tenía a Dios como adversario, no podía tener, ¿qué esperanza iba a poder tener de tener paz, de tener tranquilidad, de tener prosperidad? Pero él estaba perdiendo esas fuerzas, estaba quebrantado en medio de la aflicción. Y estos primeros versículos nos muestran ese quebrantamiento nuevamente de Jeremías. Pero fíjate cómo llega a la mitad de este capítulo o estos versículos 19 al 24, que es como una bisagra, como un cambio que va teniendo Jeremías
en esta lamentación. Y fíjate que empieza el 19 y dice: recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Es decir, como dicen ahora, ¿viste? Se daba manija y recordaba su tristeza y lo que estaba pasando y que se sentía solo y que nadie lo comprendía y que nadie lo escuchaba y se sentía amargado, frustrado, sufriente, y pensaba en eso y se daba manija y el ánimo se le venía abajo, dice el versículo 19 y el 20. Pero fíjate el 21, dice: pero una cosa quiero tener presente y pongo en ella mi esperanza. Es decir, de golpe saca su mente de lo que estaba pensando, saca su mirada de las circunstancias, saca su mirada de que estaba viendo a Dios como un adversario. ¿Y qué empieza a ver ahora? Dice el 21, pero una cosa quiero tener presente y pongo en ella mi esperanza. ¿Qué empezó a enfocarse Jeremías? ¿En qué empezó a hacer foco Jeremías? Y acá el versículo 22 y 23 tiene que ser un aliento para nuestras vidas. Dice: ¿en qué empezó a pensar Jeremías? Vuelvo a recalcar, hasta ese momento pensaba en las circunstancias y se enroscaba. Y empezó a pensar en que, el versículo 22, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades, cada día se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Empezó a enfocarse en Dios, empezó a pensar en Dios, empezó a pensar en las bendiciones de Dios, empezó a pensar que todo eso de lo que estaba ocurriendo no era que a Dios lo tenía como un adversario, era consecuencia del pecado del pueblo. Acordate que el lamento tenía que ver con eso, con ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Y ahí Jeremías empezó a pensar, a poner su mente en el Señor y no en las circunstancias, en las bondades y en los atributos de Dios en medio del sufrimiento que él estaba viviendo y el pueblo estaba viviendo. Él estaba pensando en eso, que mientras que había un remanente ahí y los que habían sido llevados en cautiverio, en ellos, en unos y en otros, se iba a cumplir la promesa de restauración que Dios había dado, que los iba a volver a traer. Y él dice, no decayeron. La compasión de Dios no decayó. Cada mañana se renuevan. Es como que así como que cada mañana sale el sol, como que cada mañana amanece un nuevo día, cada mañana empieza un nuevo día. De la misma forma es como que la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la compasión de Dios vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar. Y vuelve a comenzar y no tiene fin. Se renueva constantemente. Y en eso empieza a pensar Jeremías. En que Dios es fiel. Y que su fidelidad no tiene fin. Parece que termina, pero amanece nuevamente. Parece que termina, pero amanece nuevamente. Y por eso exclama, grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Y yo quiero detenerme por unos minutos en esto, en la fidelidad de Dios. Porque esto nos hace bien en este tiempo que estamos viviendo. Donde tenemos que lamentarnos porque por el sufrimiento que está teniendo la humanidad a consecuencia del pecado y de la desobediencia a Dios. Pero tenemos que ver este sufrimiento que está teniendo el hombre desde la perspectiva de Dios. Porque si miramos las circunstancias, como las miraba Jeremías hasta el versículo 18, nos vamos a dar manija y nos vamos a poner mal y nos vamos a poner ansiosos. Y como decía bien acá Jeremías, que te lo vuelvo a leer, dice, he llegado a pensar
firmemente que murió la esperanza que tenía en el Señor. Estoy triste, me siento solo, estoy amargado, dice en el versículo 19. Y a nosotros nos pasa a veces así, porque llenamos nuestro pensamiento, nuestra mente, de algo que deja a Dios de lado, que es en base a lo que vemos, a lo que nosotros podemos hacer. Pero tenemos que hacer como hizo acá Jeremías. Dejar de mirar las circunstancias, hacer un giro y empezar a mirar a Dios y la grandeza y la fidelidad de Dios. Y como te decía antes, me quiero detener unos minutos en esto de la fidelidad. Mira, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectos, santos, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 24 dice: el que lo llamó, es decir, Dios, es fiel y cumplirá todo esto. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que Dios, el Dios de paz, es el que nos va a hacer perfectamente santos, apartados para Dios, santos, justificados, vistos justos ante Dios por medio del Señor Jesucristo. Es la obra de Dios. Y Él nos va a conservar todo nuestro ser, lo va a hacer santo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? ¿Para qué? Para ese momento en el cual Jesucristo venga. Y eso que Él prometió, dice, el que lo llamó, Dios es fiel y cumplirá todo esto. Es decir, Dios es fiel y lo que Él promete lo va a cumplir. ¿Y por qué podemos decir que es fiel? Porque tiene relación con otro atributo de Dios, que es la inmutabilidad de Dios. Que Dios no cambia, que Dios no cambia de opinión, que Dios no cambia de planes, que Dios no improvisa, que Dios cuando dice algo lo cumple. Él es inmutable, Él fue, es y será el mismo. Y su palabra se va a cumplir. Entonces, basado en que Él es inmutable, Él es fiel y lo que Él promete lo va a cumplir. Dice que Él nos va a hacer completamente santos. Es decir, que la fidelidad tiene que ver, está apoyada también en la inmutabilidad de Dios y en que Él lo que dice, lo hace. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 25, versículo 1, dice: Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes que son admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Los planes de Dios, dice el profeta Isaías, son admirables, fieles y seguros. Los planes que Él tiene. Y el mismo profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 27 dice: el Señor Todopoderoso lo ha dicho y nadie podrá oponerse. Su mano está amenazando y nadie lo hará cambiar de parecer. Es decir, que Dios, lo que Él decidió, nadie se puede poner en contra. Nadie. Por eso Él es fiel, por eso Él es confiable, por eso tenemos que, en momentos difíciles, confiar en la fidelidad de Dios, confiar en que Él prometió hacernos, como dice en la versión 60, completos, irreprensibles, perfectos para la venida del Señor Jesucristo. Él es fiel, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir en tu vida, en mi vida, en la vida de todos aquellos que creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y un día lo invitamos a entrar en nuestra vida y le pedimos perdón por nuestros pecados. Pero hay un versículo más que quiero que podamos leer sobre la fidelidad de Dios y está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: si no somos fieles, Él sigue siendo fiel,
porque no puede negarse a sí mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Sí? Que Dios permanece fiel, que su amor es absolutamente incondicional. No importa de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, que Él nos continúa bendiciendo y cuidando en todo momento. Que Él no solamente nos prometió una salvación, sino también una vida eterna y un montón de promesas en la palabra de Dios, que algunas son condicionales, pero otras no. Pero a veces este pasaje no se lo entiende bien, ¿no es cierto? Y tendríamos que leer este versículo 13 en el contexto de lo que viene diciendo en el versículo 12, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Él también nos negará. ¿A quiénes va a negar? A aquellos que lo niegan a Él. Y dice, si somos infieles, ¿sí? En otras versiones habla de incrédulos, es decir, no creerle a Dios, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Es decir, que lo que Dios dice que va a hacer a aquellos que le niegan, que lo va a negar, y a aquellos que no lo niegan, Él los va a reconocer. Él es fiel, es decir, que lo que Él dice que va a hacer, sus promesas se van a cumplir. Ya sea las advertencias como las promesas, las dos cosas. Está hablando de las dos cosas que Él va a cumplir, tanto las advertencias como las bendiciones. Pero y volvemos a Jeremías, cuando Jeremías empezó a pensar en que Dios lo que Él prometía lo iba a cumplir y que era fiel, empezó a tener otra mirada de las circunstancias. Y de ese quebrantado Jeremías que tenemos en los primeros versículos, pasamos a este Jeremías animado del versículo 23, 24. Y vemos a un Jeremías que está fortalecido. Y fíjate que empieza el versículo 25 y dice, el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Es mejor que el hombre se someta desde su juventud. Empieza a fortalecerse, ¿sí? Sigue mirándolo al Señor y dice, qué bueno, es bueno, y Dios es bueno con aquellos que confían en Él. Es decir, qué bien que nos hace confiar en el Señor. Es más, fíjate que también dice que los que esperan en silencio, dice en el versículo 26. Es decir, que esperar en el silencio, esperar en el Señor es bueno. Y en medio de circunstancias difíciles, Él tenía que esperar, porque Él sabía que Dios iba a restaurar al pueblo, pero no en ese momento, en un futuro. Y nosotros también tenemos que esperar pacientemente, porque Dios va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Y Dios tiene preparado una eternidad para que gocemos con Él. Y Dios tiene preparado una morada, un lugarcito en el cielo donde va a tener nuestro nombre, donde es nuestro lugar, donde vamos a estar con todos los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y Él tiene preparado un reino donde vamos a reinar con Él, pero tenemos que esperar. Y va a haber un tiempo donde no va a haber sufrimiento, y no va a haber dolor, no va a haber lágrima. Y donde este cuerpo que hoy envejece va a ser incorruptible. No se va a echar a perder, no va a envejecer, no va a haber arrugas, no va a haber dolores. Pero tenemos que esperar pacientemente, esperar en silencio. Y dice que el Señor es bueno para aquellos que confían, para aquellos que esperamos en silencio. Para aquellos que fíjate que dice que recurren a Él, dice el versículo 25, y en el 26 dice, en silencio al Señor que Él los ayude, es decir, aquellos que descansamos, y qué bueno que es descansar en el Señor, someternos a su voluntad, no protestar, no reñir, no quejarnos, sino descansar
en medio de las circunstancias, porque recurrimos a Él. ¿A quién? Al dueño de todas las cosas, al que provee de todas las cosas. Ahí Jeremías se empieza a sentir fortalecido. Y si seguimos leyendo del 31 en adelante, vamos a ver como un poco lo que yo llamo esa teología, ¿no es cierto? O esa convicción de principios que tenía Jeremías. ¿Sí? Y empezamos a ver cómo Jeremías define a un Dios que es justo, porque está castigando la desobediencia del pueblo, el no tenerlo a Dios en cuenta. Un Dios que es justo, un Dios que es soberano, un Dios que es santo. Y tal vez por el tiempo no lo podamos hacer, pero lee estos versículos y vas a ver esa mirada que tenía Jeremías de Dios y que tenemos que tener nosotros, a pesar de las circunstancias. Dios es justo, es recto en todos sus designios, en todo lo que Él dispone, en todo lo que Él permite, en todo lo que Él hace. Dios es soberano, Él está bajo control, Él no perdió el control ni está distraído, ni ninguna circunstancia se le escapa de su mano. Él es santo, y por lo tanto no puede convivir con el pecado. Y esa es los principios, la convicción de Jeremías que va teniendo y que lo llevó a vivir todo este tiempo, esa teología de él, esta idea correcta de Dios que también tenemos que tener nosotros en este tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Hay otras versiones del versículo 24 que dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en ti espero. El Señor era la porción. Había descubierto a este Dios que lo estaba sosteniendo, que nosotros también lo tenemos que descubrir en medio del tiempo que estamos viviendo. Tenemos que tener una correcta teología, una correcta convicción de lo que creemos, los correctos principios, la correcta definición de lo que es Dios. ¿Sí? Dios no es un supermercado al cual vamos constantemente a pedirles cosas. Dios es un Dios justo, soberano y santo. Y hace sus planes de acuerdo a su voluntad. Y nos tenemos que ubicar. Y nosotros somos creación de Él. Pero tenemos que entender, ¿sí?, que el tiempo que estamos viviendo está siendo permitido por Dios. Por eso vos podés leer el último capítulo de Lamentaciones, el capítulo 5, y Él ahí, en base a todo esto que está escribiendo acá en el capítulo 3, especialmente en estos últimos versículos, y describiendo a este Dios que obra de esta manera recta, soberana, justa y santa, es que se basa y escribe en el capítulo 5, y empieza el capítulo 5, dice: recuerda, Señor. Y es como que le hace un recuerdo de todas las promesas que Dios le había dado. Y después en el versículo 19 dice: pero Señor, tú reinas, tú gobiernas, tu trono permanece de generación en generación. Y por eso puede terminar el capítulo 5 y dice: Señor, restaura, renuévanos, restáuranos, como los días de antes. No estés enojado con nosotros. Y qué bueno es que podamos tener hoy en día esta vivencia que tuvo Jeremías. Esta vivencia que tuvo en este capítulo 3, donde comienza viendo a Dios como un adversario, quebrantado. ¿Sí? Pero este quebrantamiento lo llevó a cambiar la mirada, a dejar de pensar en las circunstancias y empezar a pensar en Dios, en la fidelidad de Dios,
Eso le dio ánimo. Eso lo fortaleció para decir, voy a esperar. Voy a recurrir al Señor y esperar en Él, en silencio, buscando fortaleza en Él. Y en ese lugar de cuidado empezó a tener la correcta dimensión de Dios, que Dios es santo, es recto, es soberano. Y eso lo llevó a esa oración, esos pedidos, esa súplica que tenemos en el último capítulo. Que el Señor nos ayude para no ver tanto las circunstancias. No quiero decir que no tenés que estar informado. Lo que quiero decir es que nuestra mente tiene que estar concentrada en Dios, en su persona, en su palabra, que es la Biblia. Y descubrir a Dios. Y poner nuestras vidas en Él. Descansando en que Él es fiel, que Él va a cumplir todo lo que prometió para cada uno de sus hijos. Eso nos va a dar fortaleza y nos va a dar la correcta dimensión que tenemos que tener en este tiempo. Porque acá, en las circunstancias que estamos viviendo, no nos va a ayudar ni confiar en nosotros, ni si confiamos en otros, ni si confiamos en los partidos políticos, o en el que está gobernando de turno, o en el que no está gobernando de turno. Acá nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, porque Él es el único que es fiel y que va a cumplir todo lo que prometió. Ahí tiene que estar enfocada nuestra mente, en el Señor, no en lo que pasa alrededor. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, porque pudimos estar meditando en ella en este momento, en este ratito que estuvimos juntos. Señor, ayúdanos realmente a no angustiarnos por las circunstancias que estamos viviendo, a poder enfocar nuestra mente y nuestra mirada en vos, en que vos sos fiel, en que así como amanece y comienza cada día, tu fidelidad se renueva también cada día. Padre, gracias porque eso nos fortalece, nos anima a esperar en silencio, recurriendo a vos, porque vos vas a cumplir todo lo que prometiste. Y eso nos va a dar, Señor, una dimensión correcta del Dios en el cual confiamos. Padre, te necesitamos. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Al final de este video hay un celular, hay un correo electrónico, nos puedes escribir, que gustosamente te vamos a contestar.